Bienvenidos a un video más para hablar del dimorfismo sexual de algunos animales de la franquicia. En este video hablaremos de uno de los nuevos animales que se introdujo al canon, el Carnotaurus, una de las especies más esperadas para ser introducida, así como uno de los diseños más queridos por el fandom. Como es costumbre, encontraremos explicación dentro del material de preproducción, así como el estudio de la vida animal. Es por ello que empezaremos desde la concepción de la especie en la franquicia. Tras el éxito literario de Jurassic Park, así como de su homónimo cinematográfico, Michael Crichton escribió la secuela titulada The Lost World. En ella introdujo esta especie con las características colaterales de los complementos genéticos, siendo descrito como un animal astuto con la capacidad de camuflarse como un camaleón, aparte de compartir características similares, la cual no fue añadida a su contraparte cinematográfica, apelando a realizar más una visualización más natural del comportamiento animal. No es hasta 2013, con el resurgimiento de la franquicia por parte de Colin Trevorrow y Steven Spielberg, quien deciden dar una nueva perspectiva de este animal. En un inicio, este no tendría un gran peso dentro de la narrativa, por lo que jamás se realizó un trabajo de arte de este animal para 2015. No es hasta los eventos posteriores que se confirma como uno de los animales que permanecían aislados de las atracciones del parque, siendo parte del genoma del Indominus Rex. Es hasta 2017 por parte de Juan Antonio Bayona dar el primer acercamiento cinematográfico a este animal, solo teniendo un concepto de arte donde se ve junto con el Allosaurus y Metriacanthosaurus, como también de un modelo 3D de base. Asimismo, se construyó un busto reducido por parte del veterano en efectos prácticos Neil Scanlan. Es en los eventos narrados de Jurassic World Fallen Kingdom que tiene una leve mirada protagonista en un par de escenas, por dos versiones del mismo animal, el ataque a la giroesfera y el escape de la mansión. El primero de coloración anaranjada con unas franjas color carbón, con sus ojos color naranja amarillentos. Dicha coloración viene inspirada del Carnotaurus Bone Breaker de 1997, así como del Carnotaurus Light Show Collectibles, teniendo una amalgama perfecta en color con patrón de colores. En esta misma película encontramos una variación de color negro carbón con una franja rojiza, desde la cola hasta la cabeza, donde resalta pequeños detalles en color anaranjado, así como poseer cicatrices, un cuerno roto, como también tener ojos verdes y naranjas, siendo comparado con el Carnotaurus Demon de Kenner. Aunque en un inicio se generó la duda sobre la existencia del dimorfismo sexual de este animal, muchos asociaron las características del Carnotaurus Demon con las de los Tyrannosaurus machos. Sin embargo, tras el lanzamiento de un promocional de Jurassic World Dominion, se generó la duda de la asignación del sexo del animal, puesto que aparece un Carnotaurus macho buscando a su cría. A pesar de esto, solo se debe a las decisiones creativas del comercial sin peso directo sobre la narrativa como lore de la franquicia, aunque no niega la naturaleza parental de los depredadores machos por el cuidado de las crías de su especie, como lo son mayormente las aves, anfibios, pero particularmente más los mamíferos, en especial los canes y felines modernos, tanto domesticados como salvajes, así como de otras especies como los tiranosaurus, velociraptores, stegosaurus, siendo una respuesta natural de los animales el salvaguardar a su descendencia, dejando en claro que es una tarea de ambos sexos y no particularmente de la hembra como erróneamente se ha concebido. Para Jurassic World Dominion, el Carnotaurus tiene una mirada más puesta en escena, siendo particularmente protagonizada por los Carnotaurus negros, donde en los conceptos de arte se mantiene la perspectiva de este animal por las calles de Malta, pero usando la versión de la hembra vista en 2018, mientras que fueron protagonistas dentro de la Dino Tracker, donde podemos encontrar esta misma versión pero sin las características cicatrices y con sus cuernos completos. Esto mismo se debe a que bien, estos ejemplares son aún jóvenes para disputar territorio, así como de no tener competencia por otros de sus semejantes, a diferencia de vivir en una isla. Aunado a esto, también se consideró en parte agregar una variación de los propios conceptos de arte, donde se ve un Carnotaurus de color verde. Sin embargo, esto no especifica si era la introducción de una nueva variante o la interpretación de una escena en concreto, que en ambos casos quedó descartada. Para Count Cretaceous, al igual que la mayoría de las interpretaciones artísticas, no tienen un peso relativamente importante dentro de los elementos del dimorfismo sexual, ya que el diseño fue a partir de la interpretación de la hembra mostrada en Fallen Kingdom.
Sin embargo, al inicio de la preproducción de la serie se pensó en introducir una versión verde que también fue desechada. Respecto al término toro, el uso correcto para el animal macho sería bull, más que de toro, siendo más un apodo del uso de la lengua hispana para referirse al aspecto del animal. El mayor problema es que se tiene asignado como macho dentro de las pocas declaraciones sobre el animal, lo que puede definirse como una interpretación propia de la serie para referirse a un Carnotaurus macho, demostrando los errores y la falta de consultoría de la serie con el respectivo equipo fílmico. Si te gustó el video dale like y compártelo con un amigo. Activa la campanita para que no te pierdas cada nuevo video y así apoyar al canal. Y recuerda, la vida siempre se abre camino.